La primera vez que pensé en los cerdos no fue por hambre, fue por silencio. En Sevilla, en 1963, el silencio valía más que la verdad. En mi calle lo aprendimos de memoria. Se baja la voz cuando pasa el tricornio. Se cierran las ventanas cuando alguien discute. Se mira al suelo para seguir viviendo. A mí me educaron para eso, para no llamar la atención, para ser correcta, para no tener historia. Me llamo Inés. Trabajo de día en un taller de costura cerca de la Puerta de la Carne. Hilo, aguja, telas ásperas que huelen a polvo y a manos ajenas. Por la tarde vuelvo a un cuarto pequeño con paredes finas, donde el calor se pega a la piel aunque el sol ya caiga. Saludo a las vecinas, sonrío lo justo, digo buenas tardes y que Dios le guarde. Si alguien me miraba 2 veces, era por educación, no por interés. Y sin embargo, yo tenía una segunda vida que no se veía. No era una vida brillante ni elegante. Era una vida hecha de recados, de llevar paquetes, de caminar por calles donde nadie se quedaba demasiado tiempo, de escuchar sin querer, de entender que un rumor podía romperte más rápido que una bofetada. Conocía una explotación porcina en las afueras por una razón simple. Una vez por semana, entregaba allí retales de comida, sobras, cosas que la ciudad no quería. Un hombre llamado don Mateo, más viejo que el puente, con manos como palas, me dejaba pasar sin hacer preguntas. Tú cumple, decía. Los animales comen y se acabó. La primera vez que fui, los cerdos no me dieron miedo, me dieron asco. Luego, costumbre. Luego, una idea que nunca debió nacer, porque esa noche, la noche en que todo empezó, no estaba pensando en granjas ni en animales. Estaba pensando en un hombre que me seguía desde hacía semanas, en su manera de sonreír como si yo ya le perteneciera, en la amenaza que traía escondida entre sus palabras, y en lo que iba a hacer conmigo si yo decía que no. Recuerdo el calor pegado a los ladrillos, el olor a fritura que salía de un bar, un tranvía lejano. Recuerdo mi mano apretando el bolso como si dentro hubiera una pistola, aunque solo llevaba un pañuelo y unas monedas. Y recuerdo la frase exacta que me dijo, bajito, al oído, como si me estuviera haciendo un favor. Inés, aquí nadie te va a creer. Ahí fue cuando entendí que mi vida, correcta, no me protegía de nada. Ahí empezó la historia que ahora te cuento, con mi voz, porque es lo único que no pudieron quitarme. No voy a decir su nombre completo. En esa época los nombres eran armas. Lo conocí porque Sevilla es pequeña cuando no tienes dónde esconderte. Era un hombre de manos limpias y mirada sucia, de esos que se creen intocables porque llevan traje y conocen a alguien que conoce a alguien. Me habló primero como quien se presenta, luego como quien exige, después como quien amenaza con una sonrisa. Una tarde me esperó a la salida del taller. No levantó la voz, no hizo un espectáculo. Solo caminó a mi lado, despacio, y me fue soltando detalles de mi vida que yo nunca le di. ¿Dónde vivía? ¿A qué hora volvía? ¿Quién me saludaba? ¿Qué días iba sola? No te asustes, dijo. Yo solo cuido de lo mío. Yo no era lo suyo, pero él hablaba como si lo fuera. Aquella noche me arrinconó en un callejón detrás de unos almacenes. No había magia. No había sombras sobrenaturales. Había ladrillos calientes, una puerta metálica cerrada y el sonido de mi respiración haciéndose más rápida. Me dijo que tenía una solución para mis problemas. Yo entendí la palabra real, precio. Cuando intenté pasar, me sujetó del brazo. Yo olí su colonia barata y el vino. Vi su cara de cerca, la certeza en sus ojos. Y pensé algo que me avergüenza más que cualquier acto. Pensé que si gritaba sería peor, que si corría me encontraría, que si lo denunciaba, me romperían a mí. No sé cuánto duró el forcejeo. Segundos quizá.
lo suficiente para que mi cuerpo decidiera por mí. Había una piedra suelta en el suelo. La vi. La agarré. No pensé en matar. Pensé en que me soltara. Él cayó hacia atrás, torpe. Su cabeza golpeó algo duro. Hubo un silencio raro, como si la ciudad se apartara un segundo. Yo me quedé mirando, esperando que se levantara insultándome. No se levantó. No grité. No corrí en el momento. Me quedé allí, con la piedra en la mano, sintiendo que el mundo había cambiado de forma. Luego sí corrí, pero no hacia una comisaría, no hacia una iglesia, no hacia nadie. Corrí hacia mi cuarto, cerré la puerta, me lavé las manos aunque no veía manchas, y me senté en el suelo a escuchar mi corazón. En mi cabeza, una frase se repetía, fría y práctica. Ahora hay un cuerpo. Y en Sevilla, en 1963, un cuerpo podía enterrarte a ti aunque tú no lo hubieras querido. En ese punto, la idea de los cerdos se coló como una blasfemia. Al día siguiente fui al taller como siempre. Eso fue lo peor, que el mundo siguiera igual. Las mujeres hablaban de precios, de calor, de un primo que se iba a Alemania. Las agujas seguían pinchando dedos. Me dije que no importaba, que nadie miraría ahí. Fue la primera mentira que me dije con convicción. El tercer desaparecido no levantó alarmas al instante. En esa España, mucha gente desaparecía sin que el Estado se molestara en preguntar demasiado. Yo seguía trabajando, seguía saludando, seguía siendo la mujer que no hace ruido. Y sin embargo, ya había una ciudad distinta dentro de mí. Una ciudad de rutas nocturnas, de excusas memorizadas, de manos lavadas más veces de las necesarias. El tercer hombre era distinto. Tenía un trabajo fijo en un almacén. Tenía compañeros. No era alguien invisible. Eso me hizo sentir poder. Y el poder me volvió estúpida. Me lo crucé una tarde cerca de una parada de autobús. Me ayudó a levantar una bolsa. Me habló con educación. Yo pensé, este sí sería buscado. Y aún así, una parte de mí dijo, eso no importa si no hay cuerpo. Ese pensamiento fue todo el principio de mi caída. Lo atraje con una mentira sencilla. Un favor, un recado, mi padre está enfermo y necesito ayuda. En esa época la cortesía era una trampa fácil. Él aceptó sin sospechar. Cuando todo terminó, me quedé mirándolo con una sensación rara, como si estuviera observando una vida ajena. Y esa misma noche, por primera vez, vi a alguien cerca del camino rural. Un coche parado a lo lejos, una luz de faros que se apagaba y se encendía. No sé si era casualidad o curiosidad, pero mi sangre se volvió hielo. Me fui sin acercarme a la granja. Dejé el problema a medias, escondido donde creí que nadie entraría, y volví a la ciudad con el corazón golpeándome la garganta. Al día siguiente, en el taller, escuché a dos mujeres hablar. Dicen que falta otro hombre, dijo una, y no es el primero. Habrá ido a buscar trabajo, respondió la otra. Aquí la vida está dura. Yo fingí no escuchar, pero mi aguja se detuvo un segundo. Ese segundo fue suficiente para entender que ya no eran casos aislados, que el rumor estaba naciendo. Y los rumores en Sevilla corren más rápido que la ley. Los hombres de la ley no corren cuando creen que tienen tiempo. Caminan. Empezaron con lo fácil. Preguntas en bares, en paradas, en almacenes. Anotaban horarios, nombres, lugares donde la gente decía haber visto a los desaparecidos. Un mapa de papel se iba llenando de líneas, como costuras torcidas. Y cada línea, sin que yo lo supiera, se acercaba a mí. Una mañana, al salir de casa, vi a un hombre apoyado en la esquina fingiendo leer un periódico. No lo había visto antes. Al día siguiente, otro. Nadie hacía nada. Nadie me hablaba. Solo estaban. Yo me volví más cuidadosa, pero el cuidado también tiene forma. Cambié rutas. Evité calles. Dejé de ir a la granja un tiempo. Eso, para quien observa, es señal.
La testigo que me hundió fue una mujer mayor en una tienda de ultramarinos. Me recordaba porque yo compraba siempre lo mismo: pan, algo barato, y luego de vez en cuando una compra extraña para una chica sola: cuerda, sacos, cosas de campo. La mujer lo dijo sin maldad, como quien cuenta un detalle. Una muchacha morena, educada, siempre con prisa. El agente anotó: morena, educada, con prisa. Y como Sevilla es un pañuelo, tarde o temprano alguien dice: esa puede ser Inés. Yo lo supe cuando me llamaron para declarar por segunda vez, y el tono ya no era amable. Señorita, me dijo el agente, necesitamos que nos acompañe. Mi garganta se cerró. Aún no era arresto, era una cuerda invisible. Y yo por primera vez entendí que el silencio también puede delatarte. Me siguieron hasta la granja. Yo lo noté tarde. Un coche a distancia, demasiado constante. Un ruido de motor que se repetía. Cuando giré por el camino de tierra, vi las huellas de neumáticos recientes, paralelas a las mías. El aire olía a tormenta. No intenté correr. Correr en el campo es gritar con las piernas. Yo intenté lo único que sabía: fingir normalidad. Aparqué. Bajé con un saco como si fuera un recado más. Don Mateo me miró raro. «Hoy vienes tarde», dijo. «Mucho trabajo», respondí. No tuve tiempo de decir más. Los hombres aparecieron como aparecen siempre, sin prisa, con autoridad. Un buenas noches, que no pedía respuesta. Una linterna, un papel. «Registro», dijeron. En ese momento mi cuerpo se quedó vacío. No por culpa, sino por certeza. No voy a narrar lo que encontraron con detalle. No quiero convertir esto en morbo. Basta con decir que, incluso en un lugar donde los animales borran mucho, siempre queda algo. Un trozo de tela atrapado en una madera. Un objeto metálico. Una señal que el barro conserva. Y luego mi casa. En mi casa encontraron el anillo. El anillo fue mi sentencia antes del juez. Cuando me esposaron, no lloré. Las lágrimas son para quien aún espera perdón. Yo solo sentí una cosa: el fin del control. Mientras me llevaban, Sevilla seguía oliendo a azahar, como si la ciudad se burlara. Los interrogatorios no fueron películas. Fueron horas. Horas de preguntas repetidas. De silencios largos. De caras que no mostraban emoción. De intentar atraparme en una contradicción, porque el Estado siempre prefiere tu propia boca como prueba. Yo negué. Negué con calma. Negué como una mujer entrenada para decir: no pasa nada, cuando pasa todo. Pero la evidencia no depende de mi voz. La ropa reconocida por familiares. El objeto grabado. Las compras, los testigos, la línea de tiempo reconstruida como una costura que ya no puedes descoser. En el juicio, la sala no era grande, pero pesaba. Había miradas que querían insultarme sin abrir la boca. Había hombres que me observaban como si yo fuera un aviso para todas las mujeres. Esto pasa cuando sales de tu sitio. El fiscal habló de frialdad, de repetición, de método. Yo escuché mi propia historia convertida en palabras ajenas y me di cuenta de algo terrible. Ya no me pertenecía ni siquiera mi versión. Cuando me preguntaron si tenía algo que decir, pensé en decir la verdad completa. Que la primera vez tuve miedo, que después tuve costumbre, que al final tuve vacío. Pero en un país como el mío, la verdad no salva. La verdad solo cambia el tipo de condena social. Así que dije: no. Y ese no fue el último silencio que pude escoger. La sentencia llegó como llegan las cosas inevitables, con formalidad. El juez no gritó, no necesitó hacerlo. Leyó las palabras como quien lee un horario de tren. En España, en aquellos años, la ley tenía un borde duro, y el castigo quería parecer orden. Me declararon culpable, y me condenaron al máximo. 30 años. 30 años que en mi cabeza sonaban como una palabra más simple: nunca. Porque ¿qué es volver después de 30 años?
¿A qué calle? ¿A qué cara? ¿A qué vida? No me sentenciaron a una muerte rápida. Me sentenciaron a una muerte lenta. A desaparecer en un lugar donde cada día es igual, donde el tiempo no cura nada, solo desgasta. En la prisión aprendí otra forma de silencio, el silencio de las llaves, el de las puertas cerrándose, el de los pasos nocturnos de los guardias. Aquí nadie habla de granjas, nadie habla de cerdos, pero yo los oigo igual, a veces en sueños. El ruido de la madera, el barro, la impaciencia. Me preguntan si me arrepiento. La palabra arrepentimiento suena bonita en boca ajena. Yo no me justifico. Tampoco me rompo para que otros se sientan tranquilos. Lo único que puedo decir con honestidad es esto. La primera vez sobreviví. La segunda me acostumbré. La tercera me convencí. La cuarta me creí invencible. Y la ciudad, mi Sevilla, me recordó la única verdad que nunca cambia. El silencio te protege, hasta que el silencio se convierte en prueba. Porque en mi pueblo decían que los cerdos no desperdician nada. Yo solo tardé en entender que al final la ley tampoco.